Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de A qué saben las nubes photography. Soy Sonia y hoy vamos a trabajar en fotografía culinaria, pero con luz dura. Lo primero que me gustaría contaros es la diferencia entre luz dura y luz suave. La luz dura, un ejemplo perfecto, es la luz del sol. Cuando nosotros fotografiamos con la luz del sol, mirad, ahora mismo lo podéis ver aquí, con la luz del sol, como el sol está muy lejos, la fuente de luz, esa luz del sol, es una fuente muy pequeñita. Por lo tanto, las sombras que crea son sombras muy duras. Si os fijáis en los bordes de estas sombras, luego lo vamos a ver cuando vayamos a trabajar con ello, si os fijáis en los bordes, son unos bordes muy nítidos. Si utilizamos un reflector que lo colocamos delante de nuestra ventana, me vais a decir que claro, que la fuente de luz, que es el sol, sigue siendo igual de pequeña. O por ejemplo un visillo, hacemos que esa fuente de luz sea muchísimo más grande. Lo mismo pasa con las nubes. Cuando tenemos un día nublado, las nubes actúan de difusor y por lo tanto esa fuente de luz es más grande. Las sombras van a ser mucho más suaves y no tan oscuras cuando utilizamos luz dura. Pero para que podamos ver bien cómo influye el que subamos o bajemos la fuente de luz, el que la inclinemos más o menos, el que la alejemos o la acerquemos, pues voy a utilizar mi flash con un reflector. Vosotros podéis hacerlo igual, por supuesto. Si tenéis luz directa entrando del sol, no tenéis más que bajar o subir vuestra composición o simplemente alejaros más o acercaros. Tenéis que hacer experimentos con este tipo de cosas, pero tengo que reconocer que realmente con el flash y mi reflector, no estoy utilizando ningún difusor delante, pues es la verdad que bastante más fácil y los resultados son muy buenos. Como os digo, no os desaniméis si no tenéis flash, porque con la luz del sol lo vais a poder hacer igual. A lo mejor no con tanta facilidad, pero sí lo vais a poder hacer igual. Y venga, vamos a empezar. Voy a echar un poquito la cortina para que no me moleste esta luz directa del sol y lo veamos bien. Ahora mismo, y como os contaba, tengo aquí mi flash con este reflector sobre el pie y he colocado unos gomets. ¿Sabéis lo que son los gomets? Un segundo que os lo enseño. Los gomets son estas pegatinas en circulitos de colores que utilizan mucho los niños pequeños. Pues yo he utilizado gomets para ponerlos en el suelo porque esta es la situación exacta en la que quiero colocar mi flash con respecto a mi composición. Es una composición muy sencilla. Como estáis viendo, son simplemente 3 vasos con unos hielos falsos, agua y unas rodajas de limón. Una cosa muy fácil y muy sencilla. Pero tenemos que tener en cuenta en este tipo de composiciones, una de las claves es que tenemos que tener en cuenta que las sombras duras van a formar parte de nuestra composición. Así que este tipo de fotografías a mí me gusta hacerlas que prime más la sencillez, no con muchísimos elementos, que también se pueden hacer, composiciones muy grandes, con luces muy duras y con muchas cosas, la verdad es que pueden quedar preciosas. Pero en este caso, y para que lo veáis bien, he preferido utilizar nada más que 3 vasos. Otra cosa, para la fotografía de bebidas, este tipo de luz está muy de moda, queda muy bonito, y como la luz traspasa el vidrio, las sombras son preciosas, van a haber sombras de colores, por eso he puesto un vaso aquí azul, porque la sombra va a ser de color. Luego, si tienen relieve o dibujitos o lo que sea, pues más todavía, van a quedar unas sombras maravillosas y preciosas. Os voy a contar más cosas también. Cuanto más alejemos la fuente de luz, si tenéis por ejemplo un flash con un reflector como tengo yo, cuanto más la alejemos, lógicamente más pequeña se va a hacer con respecto a nuestra composición y las sombras van a ser más duras. Si yo colocase un difusor, y luego vamos a ver las pruebas, esta especie de gorro de ducha, si lo colocase delante y acercase más la luz, como vais a ver, las sombras son más suaves. Por otra parte, cuanto más baje mi unidad de luz, o cuanto más, digamos, espera que voy a dejar esto aquí bien, ahora de momento. Cuanto más nuestra fuente de luz, igual si es por ejemplo una ventana, si nosotros bajamos la persiana, como veíamos el otro día en el videotutorial de edición Movie, os lo voy a dejar aquí el enlace, si bajamos la persiana, hacemos que la fuente de luz venga más a nivel, esté más a nivel de nuestra composición.
la luz no viene tan alta, sino más bajita. Y cuanto más bajita esté nuestra fuente de luz, más largas van a ser las sombras, como os comento que veíamos el otro día. Por lo tanto, tened en cuenta la distancia a la que está vuestra fuente de luz, lo pequeña que es con respecto a vuestra composición. Por supuesto, no coloquéis reflectores, no coloquéis difusores, y jugad también con la altura de nuestra fuente de luz con respecto a la composición. Pero no os preocupéis porque lo vamos a ver todo en la práctica, ya sabéis, haciendo fotos lo vamos a ir viendo. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es cómo quedaría mi luz. Por cierto, os voy a contar también que estoy utilizando un ángulo trasero lateral, la luz va a entrar más o menos por aquí, en este ángulo. También os cuento que tengo en mi cámara un objetivo de 60 milímetros macro, una apertura de diafragma, creo recordar, de f5.6 y estoy trabajando en manual porque voy a trabajar con flash. Con el flash siempre trabajo en manual. Y voy a bajar la fuente de luz. Vamos a ver los resultados. Ahora mismo tengo la fuente de luz mucho más cerca de mi composición, por lo tanto, esta fuente de luz, voy a acercarla más todavía, se hace más grande con respecto a la composición. Voy a colocarle también el gorro de ducha este, no es un gorro de ducha, es un difusor, y voy a hacer el primer disparo para que lo veáis. Mirad, en este caso tenemos sombras muy alargadas que llegan casi hasta el extremo inferior del encuadre y sobre todo fijaos en la transición entre la sombra y la luz. Es mucho más suave de lo que nosotros estamos buscando. Vamos a quitarle ahora el difusor para que veáis cómo las sombras se van haciendo un poquito más otras. Fijaos cómo mis sombras siguen siendo bastante alargadas y un poco más duras en comparación con lo que teníamos en la fotografía anterior. Así que voy a seguir trabajando con ello y voy a subir más el flash para que sigamos viendo los resultados. Os cuento que tengo también aquí una pegatina para ver la altura a la que yo quiero poner mi flash. Ahora mismo lo estoy haciendo todavía más pequeño porque lo estoy alejando más. No lo voy a poner todavía en su posición, en la posición que yo lo quería poner. Voy a dejarlo así y está más bajito, pero vamos a ver cómo se hacen las sombras un poco más duras. Como veis, al estar mi fuente de luz más alta, las sombras se han hecho más cortas. Y sobre todo, fijaos en la transición entre la sombra y la luz, es mucho más dura. Mirad qué bonitos dibujos está creando la sombra de los vasos, la sombra de color que tenemos en el vaso azul. Yo he visto fotos preciosas con botellas de vidrio de diferentes colores, con vasos de diferentes colores y la verdad es que queda muy bonito. Voy a subir todavía más mi fuente de luz. La verdad es que este tipo de iluminación es mucho más sencilla de lo que se puede creer. Sobre todo si tenemos un flash va a ser muy fácil, ¿eh? Mirad, todavía lo he alejado más para que las sombras sean más duras y para alejarlo más lo subo. Venga, vamos a ver qué conseguimos ahora. Fijaos cómo las sombras son todavía un poquito más cortas y sobre todo más duras. A mí me encanta este efecto que se crea. Es cierto que tengo algunas luces un poco altas, pero bueno, estoy viendo en el LCD esta previsualización de mi RAW, voy a poder trabajar con ello. La iluminación la voy a dejar tal y como la tengo porque no quiero que se quede así. Y fijaos, no solamente hemos conseguido unas sombras muy marcadas, muy duras, muy bien definidas, los dibujos que hace el cristal muy bien definidos. Este tipo de luz dura, sinceramente, está muy de moda en muchos tipos de fotografías, sobre todo esas fotografías que tienen fondos de colores lisos. A mí siempre me ha transmitido una sensación como, por supuesto, de mucha potencia, de mucha fuerza, y son imágenes que creo que
transmite muy bien esa sensación de luz del sol. Por ejemplo, ¿qué es lo que fotografiaría yo con este tipo de luz? Bueno, todo tipo de cosas, porque ahora se están haciendo fotografías de este tipo en todo, pero a mí me encanta, por ejemplo, para comida mexicana, me gusta muchísimo. Me gusta también para comidas de verano o para bebidas, con colores fuertes, quedan muy bien. Y simplemente si trabajáis con luz del sol, ir moviendo vuestra composición, que por supuesto el sol no lo vais a poder mover, pero vuestra composición sí podéis subirla, bajarla, girarla para conseguir la dirección en las sombras que vosotros queráis, y os aseguro que os va a dar muy buenos resultados. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, gracias a los que me veis desde el canal de IGTV o a las personas que me veis desde el canal de YouTube. Muchas gracias. Si queréis seguir viendo más videotutoriales, ya sabéis que podéis suscribiros al canal y nada más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.